Sé de alguien que ha declarado contra su moscardón imaginario, impecable testigo de ganancias. Se esfumaron cuando dejó la guardia y pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Al horni y se estaría quemando. Usted formalmente tuvo actos antiéticos, el viaje a Estados Unidos con su mujer a Punta del Este sin explicar cómo lo hizo, viene sin declarar. Perdón. Prácticamente todo lo que decís es falso. Perdóname, me voy un poco para atrás. Ningún funcionario respaldó a Manuel Adorni. ¿Te suena? Porque lo dijiste vos. 4 días y no respondió nadie, sí. ¿Puedo recibir unas disculpas de tu parte por esto? Bueno. 4 días no hubo ningún... ¿Puedo pedirte tus disculpas? Pagó $4.830, que en pesos son 6.984.000 pesos. 2 meses del sueldo de Adorni. Exactamente, 2 meses del sueldo de Adorni. La libertad para morirse de hambre avanza. Hoy me planté en la calle y le pregunté a la gente a ver qué opina del presidente Javier Milei. ¿O se puede insultar? Que es un hijo de puta. Que se vaya a la concha de su madre. Que vaya la puta que lo parió. Es un pelotudo. Un reverendo hijo de puta. Que siga viajando. Voy a ir a dar el discurso y veo a Sylvester Stallone. Y Sylvester Stallone me conoce. Era verdaderamente, digamos, yo me tenía que pellizcar, digo, esto no puede ser cierto. Estoy totalmente en desacuerdo con sus ideas, que estas son las ideas que Martínez II implementó en los 70. Cuando nosotros asumimos en diciembre, la inflación mayorista era del 54% mensual. La inflación mensual, o llamémosle el aumento de precios mensual, del 54% en un mes. Era del 54% mensual. El 54% en un mes. Es decir, que pasamos de una tasa que anualizada corría al 17.000. Y si uno hace el ejercicio de estimar en adelante para los 12 meses siguientes, si hubiera mantenido ese 54%, se llega a un 17.000% anual. Tasa que anualizada corría al 17.000. Se llega a un 17.000% anual. A ver si nos dicen a dónde han escondido las flores. Jornada histórica, Tremenda emoción recibir a Pablo Grillo laburando en el escenario, compañeros. Sé de alguien que enturbia sus sentidos para tener lugar en la balanza de las brutales risotadas hemorragias, de la pavada celestial de la avalancha. Pinta mal las cosas para él, mi viejo, pinta mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Hola a todo el mundo, bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí estamos, arranca 11:11 con este equipazo en este miércoles, lumiércoles, para muchos. Por miércoles. Pensé que venía de otra cosa. Miércoles son los feos. Es raro, es raro. Fue un día malo igual, pero miércoles es un montón. Ya arranqué para trama, saberlo invitada. Bienvenidos todos, hay gente que sabe hablar en el equipo, así que quédense. Lo tenemos a Luis, a Daniel, que son próceres, y de este lado, bueno, el resto. Lo tenemos. No, Yamila que tienen muchas horas de pantalla. Hablas bien y Juana también. Bueno, pero vos sos yo, y vos. No, vos también hablas bien. No, pero arranqué feo. ¿Cómo sería? Luércoles. Un luércoles. Yo te diría que frenes ahí porque puede terminar no está mal. Una cruza entre lunes y miércoles. Bueno, luércoles. Tírale el luércoles. Bueno, para nosotros es un miércoles tradicional porque estamos laburando, el resto del equipo también, así que aquí estamos y hasta las 11 haciéndonos compañía. Viene la Juana de trabajar y hacer streaming por todos lados, así que Juanita, bienvenida, con mucho para decir. ¿Yami recuperado ya después de la jornada de ayer? Estoy en mi mejor momento. Te vi posteando mucho, estás muy creativo. Sí. ¿Viste? Es una luz este chico para las redes. ¿Sabes que a mí me dicen eso? Sos una luz, Eso te decía tu abuela, ¿no? Sí. Ella y mi otra abuela.
Estuvimos ayer, que no estuvimos ayer, Luis, estuviste en la plaza. Yo estuve en la plaza y estuve en la vigilia también. También. Sí, con Adelio Valdés, que estuvo espectacular. La verdad que fue impresionante la experiencia de este 24. Bien, sí, fue muy significativo y fue muy fuerte para todos los que estuvimos, sí. Los que lo vieron, digo, fue... a ver, vos que tenés tanto encima de hacer coberturas y también como familiar, digo, desde varios ángulos lo vivís. ¿Cuál fue tu sensación? ¿Por qué fue distinto? Yo sentí que cambiaba el ciclo, cambiaba el clima de la sociedad. Y siempre... El 24 tiene un público, ¿no? que es grande. Siempre las marchas de los 24 son muy masivas. Pero cuando se desborda, cuando la gente no entra en la plaza y llena las diagonales y toda la Avenida de Mayo y tenés que estar todo apretado allí, es porque en la sociedad está pasando algo que está cambiando el humor. Yo creo que ahí está empezando a medir un cambio de ciclo la calle, con el clima social y la contemplación con este gobierno, ¿no? Vamos a estar haciendo un repaso de lo que se vivió y también con Juana enredada cubriendo redes, viendo también el rebote que hubo allí, que hubo mucho. Vamos a también estar haciendo la cobertura de lo que viene siendo el caso Libra y lo que viene siendo además la cobertura periodística. Hoy Natalia Bolosín viene al programa, Natalia es periodista, abogada, y la verdad es que es una mujer que ha hecho una cobertura impecable y que viene además denunciando ciertos aprietes a partir del accionar judicial para con ella. Así que no te lo pierdas porque va a estar buenísimo y además sabe mucho del tema y mucho de periodismo, es un disfrute escucharla, así que no te lo pierdas. Y hablando de periodistas y de coberturas, hoy se daba una no conferencia de prensa. Qué bien que le enganchaste. Soy conductora, yo hago esto. Yo te conduzco, los miércoles también te conduzco las no conferencias de prensa del no vocero Adorni. Alorni y se estaría quemando. Todos deben terminar presos los que robaron en el Estado. Acá hay una empresa que está contratada por la TV pública que este gobierno venía a cerrar. Esa empresa pagó este viaje que vos en un momento dijiste que eran $3.600 y en verdad terminaron siendo 4.800 de ida y 4.200 de vuelta. No importa. Y además lo pagó Marcelo Grandío, que es un viejo amigo tuyo. Digo, si uno va al Instagram de Marcelo Grandío, se da cuenta que hace rato que tiene relación con vos y con el presidente de la Nación, Javier Milei. Yo te quería preguntar cómo se justifica esto en el gobierno que usa la moral como política de Estado, donde está una empresa contratada por la TV pública, un conductor de la TV pública, vos que eras el jefe de la TV pública, la conducías políticamente. Todo eso es el que termina pagando este viaje que nada tiene que ver con tus ingresos. ¿Cómo vos podés explicar esto? Gracias. Primero, partamos de la base que apenas sos un periodista, no sos un juez. Vos no podés juzgar en qué gasto yo mi dinero. Se conoció la factura del pago del vuelo a nombre de una productora de Marcelo Grandío de la televisión pública. Productora, que acá tengo el nombre, es ImHouse Sociedad Anónima. Corresponde a una productora de la televisión pública que depende de quien iba también en el vuelo con Adorni. Insisto, la factura en algún momento alguien la va a tener que mostrar o la erogación la va a tener que mostrar. No hay problema. Yo te digo lo que pienso, ¿ok? No, pero no hay inconveniente, yo no te repito, no tengo nada para ocultar. Grandío, periodista de muchos años, con un programa en la televisión pública, contó y dio detalles de cómo fue ese viaje y de cómo se pagó. Lo pagó él con plata del Estado. Me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo, ¿entendés? O sea, lo pagó él con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado. Formalmente, el viaje lo pagó su empresa. Pagó $4.830, que en pesos, y que está al final de la factura, son 6.984.000 pesos. Casi 7 millones de pesos por el viaje que hizo. 2 meses del sueldo de Adorni. Exactamente, 2 meses del sueldo de Adorni. Esto es solo el viaje de ida. Sí. Grandío trabaja para el Estado. Fue contratado por Canal 7, con Canal 7. La TV pública. Por la TV pública. Sí, da igual, es lo mismo. Que depende de la Secretaría de Medios, que depende de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Es decir, un proveedor del Estado de un área directamente de Adorni
le pagó un viaje en un vuelo privado. Mentira, lo nuestro siempre fue una mentira. Tus 2 viajes a Punta del Este, que si bien fueron en términos personales junto a tu familia, fueron pagados por una productora. ¿Qué 2 viajes a Punta del Este? ¿Cómo? ¿Qué 2 viajes a Punta del Este? Perdón, un viaje de ida y un viaje de regreso, pagado en dólares por una productora de Marcelo Grandío, que es tu amigo personal, empleado en la televisión pública, y la productora también en la televisión pública que vos mismo controlás, con lo que uno podría sospechar de devolución de favores, dádivas o alguna causa similar. Bueno, la dádiva está en tal caso cuando es una dádiva, ¿no? Cuando yo no pago cuando yo no hubiese pagado, cuando hubiese sido un regalo, cuando hubiese sido... Y me puso nerviosa en la parte en la que se empezaron a hablar de las dádivas, ¿no? Ahí como que empezó a trastabillar. La dádiva está en tal caso cuando es una dádiva, ¿no? Cuando yo no pago cuando yo no hubiese pagado, cuando hubiese sido un regalo, cuando hubiese sido... Yo estoy cansado de decirles que efectivamente el viaje lo pagué. Grandío, periodista de muchos años, con un programa en la televisión pública, el viaje lo pagó su empresa. Pagó $4.830. De todas maneras, bueno, ya no sé cómo explicárselos. Una piadosa pero cruel mentira. La injerencia y tampoco me tendría que meter en el tema, pero la injerencia de Grandío incluso es previa a que yo tenga al mando los medios públicos. Así que no veo ningún tipo de incompatibilidad, ni menos de dádiva, digamos, mucho menos. Manuel Adorni es el jefe de gabinete, tiene injerencia en las decisiones de la televisión pública. Eso es lo cuestionable, entre otras cosas. Sí, vos me estás diciendo como que yo estoy en la TV pública porque me acomodó Adorni. Yo no dije eso lo estás diciendo vos. ¿Qué querés que te diga? Sos un irrespetuoso. Yo no Ni dije te eso. Conozco. Eso lo estoy Sos un irrespetuoso. Y vos y no me llamés nunca más. Algunas versiones dicen que parte de La Libertad Avanza le están pidiendo que renuncie. Mi deseo no es porque a él le vaya bien. Mi deseo es porque a mí me vaya bien, ¿no? Por eso quiero que él sea presidente, claro. ¿Cómo pudo pagar esos viajes a Punta del Este? Es decir, ejemplo, si por ejemplo usted lo pagó en negro, esas cifras a su amigo Grandío, si tiene una factura que pueda constatarlo, de qué manera lo hizo, si usted quiso gastar todo su patrimonio en un viaje o si en su defecto qué tipo de recursos tenía, cuando usted cobraba hasta hace poco menos de 2 millones de pesos o 2 millones. Bueno, recién y medio cobraba de pesos. 3, así que me vas bajando el sueldo, Gallardo, te agradezco. Exacto, y haciendo esa aclaración, si usted no puede dar alguna explicación mínima aquí, en especial teniendo en cuenta que este gobierno echó a alguien que había comprado una cafetera y usted formalmente tuvo actos antiéticos, usted mismo lo dijo, entonces el viaje a Estados Unidos con su mujer, a Punta del Este sin explicar cómo lo hizo, viene sin declarar. Perdón. Prácticamente todo lo que decís es falso. Perdóname, me voy un poco para atrás. Ningún funcionario respaldó a Manuel Adorni. ¿Te suena? Porque lo dijiste vos. 4 días y no respondió nadie, sí. ¿Puedo recibir unas disculpas de tu parte por esto? Durante 4 días no hubo ningún funcionario que lo respondió. ¿Puedo pedirte tus disculpas? ¿Por qué? Porque has mentido descaradamente sobre mí, empezando por este tuit. Formalmente no hubo ningún... Y el jefe de gabinete diciéndote, pedime disculpas por lo que dijiste, pedime disculpas por lo que dijiste, cita a ti. No, eso, qué momento, ¿no? Hay que... Aparte es genial, porque pedime disculpas por 4 días donde nadie... Claro. Pedime disculpas porque ahora me están de correr el foco. Por ejemplo, el pago no a Grandío, si fue con una factura, si existe la factura, pero si fue en negro, ¿cómo lo constató usted? Yo ya lo expliqué y lo que importa acá es que efectivamente
que un poco lo hablábamos recién con Pablo, es si el viaje lo pagué o no lo pagué yo, que en tal caso es la discusión que hay sobre la dádiva. Pero ¿cómo lo pagó? Digo, ¿con factura? Pero ¿por qué tengo que explicarte a vos una relación privada? Un empleado de la y policía la pública. justicia me lo va a preguntar. Vos no sos juez, Gallardo. No, por supuesto. No sos juez. En tal caso, es parte de la investigación judicial. Pero usted no y puede la aclararlo, justicia algo me lo va a tan preguntar. básico. Vos no sos juez, Gallardo. No, por supuesto. No sos juez. ¿Cómo le pagó usted a Grandío su parte del vuelo? Esa pregunta, Adorni sigue sin responderla. Todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado en cada uno de los organismos. Que vos no lo comprendas, yo no puedo hacer nada. Está todo impecable. Y terminó muy nervioso, la verdad, el jefe de gabinete en la conferencia, ¿no? Casi pidiéndole a un periodista que le pida perdón por eso me parece totalmente fuera de lugar, al igual. Lo demás son conjeturas tuyas en las que yo no voy a entrar. Ni ahora, ni nunca, porque tampoco lo he hecho antes. Gracias. Jugué a ganar y solo he conseguido ser un juguete más de tu mentira. Sigue el eco de Valeria. Sí, sigue el eco y bancamos ese peinado glorioso. Beso a Valeria, un cariño enorme a los periodistas que tuvieron las no respuestas de Adorni y el pedime disculpas tan oportuno. Bienvenida Natalia Golosina aquí en el piso. Ya nos metemos en Libra, pero vos tuviste opinión hoy a la tarde, me parece que pochoclos, ¿no? Es espectacular, chicos. O sea, yo me estoy divirtiendo enormemente. Es espectacular. No sé ni por dónde empezar. A ver, vamos a como lo jurídico, si se quiere, lo fáctico, lo que importa. ¿Qué es lo que importa? Es abogada, Natalia, claro, por las dudas. O sea, sabe mucho, por eso es interesante escuchar el por qué importa. Habla sabiendo, digamos. Sí, claro. A ver, ¿qué es lo importante? Acá, incluso él en un momento dice, bueno, acá usted me está preguntando sobre esa dádiva. Él, digamos, hay un momento en el que, no sé si escuchó, pero él afirma que es una dádiva. Eso me llamó la atención. Hay una investigación sobre Adorni en varios frentes y que podría haber cometido varios delitos graves de corrupción. Dádivas, por supuesto, en relación a ese viaje, que algunos dirán es menor, el viaje a Punta del Este. Él dice que no porque él lo pagó, que justamente esto de la factura se esgrime como a su favor y que él tiene una relación hace muchos años y que él ese vuelo lo pagó, que eso no es una dádiva. Los funcionarios no pueden aceptar regalos ni siquiera de alguien que sea su amigo, ¿no? Entonces va a tener que demostrar cómo lo pagó, cosa que, como decían así recién algunos periodistas, todavía no está clara, no hay un elemento con el que él pueda demostrar que efectivamente lo pagó. De hecho, se lo preguntaron 4 veces hoy y no lo contestó. Y no lo puede contestar, no puede contestar porque no lo puede contestar, digamos, pues no tiene una explicación en relación a eso. Después hay un problema vinculado con su patrimonio, mucho más grave, que es, digamos, un posible enriquecimiento ilícito, ¿no? Digo, uno de los delitos de corrupción más importantes que tiene el Código Penal, porque este es un muchacho que está gastando hace mucho tiempo, de manera bastante evidente, muy por encima de lo que gana, de los ingresos que tiene como funcionario público. Él hoy en un momento en la conferencia dice, yo me moría de risa, y dice, no, bueno, pero yo no tengo por qué explicar en qué gasto. No, mira, vos podés gastar en lo que quieras, no es que es un problema de que no nos gusta, en lo que digamos, si no me tomo un whisky y me lo gasté en una casa en un country de clase media para que mis hijos la pasen bomba, está bien. El problema no es en qué gasta Adorni, el problema es cómo justifica sus ingresos para tener esos saca gastos. la que gasta. Digamos, entonces, cuando él dice, no, yo no tengo por qué contar en qué gasto mi dinero, el problema acá, señor, es que no tenemos claro que ese sea su dinero y que no sea nuestro dinero. Claro. Entonces, enriquecimiento ilícito, dádivas, y después hay un problema adicional, que es, ¿cuál es la sospecha? Que de dónde viene ese dinero. No venía, se supone, o esta es lo que uno está creyendo, del salario en blanco que cobra Adorni de entre 2, 3 millones de pesos que le pagamos todos con nuestros impuestos, sino, y esta es la presunción, la sospecha que hay, de los enormes, infinitos contratos a los que accedía su señora esposa de empresas del Estado como el Banco Nación, YPF, o distintos organismos del Estado como ARCA, Aerolíneas Argentinas, etcétera, que es una señora que, por según todos explican, era una coach ontológica, cosa por el estilo, que gracias a ser la mujer de Adorni accedió a infinidad de contratos que le habrían permitido tener ingresos, bueno, muy suculentos, con los que posiblemente él se haya dado los lujos que se dio de, hoy le apareció hace un ratito otra casa. Otra casa, hace un rato nomás, está confirmado, hay un medio, La Nación, que accedió a un informe del registro de la propiedad inmueble de un lugar en el que él aparentemente vive en Caballito, que no solo él no reconoce como propio en Bocha, digamos, en lo que él dice en la conferencia de prensa,
él, digamos, lo niega, sino que además no está en su declaración jurada de bienes patrimoniales. Y ahí tenés otro posible delito que es la omisión en la declaración jurada. Los funcionarios no pueden mentir en sus declaraciones juradas. Si tiene un inmueble y no lo declaró, eso es otro delito. Entonces, no, está en problemas, Adorni. Aparte, Nati, también tiene que... La mayoría de los políticos por lo general tienen, cuando llegan a la gestión pública, una espalda, una plata que habían ganado en la gestión privada, que habían hecho algún dinero. Y Manuel Adorni es todo lo contrario, es un pelagato, digámoslo bien, vendía autos usados, que es casi el sinónimo de un chanta. Vivía en una casita... Bueno, se suele decir, el vendedor de autos usados es un chanta. No tiene nada de malo, ¿no? Igual, ahora, digo, ¿cuál es su pasado? ¿A qué se dedicaba? No, pero digo que no tenía la espalda para decir, es plata mía. No, no era yo trabajé en el sector privado y uno dice, bueno, trabajaba en empresas, era director de no sé qué. Bueno, no, es esto, ¿no? Una vida muy modesta y de pronto ingresa a la función pública, como hemos visto muchas veces a lo largo de la historia argentina, solo que los que lo hacían antes no eran los mismos tipos que estaban gritando la casta tiene miedo, muchachos. Además, claro. Entonces, están en problemas. ¿Hay algún tipo de justificación para los contratos de la mujer de Adorni? Porque no se me ocurre para qué el Banco Nación necesita un coach ontológico. No, y bueno, yo no sé para qué alguien podría crear un coach ontológico, pero es mi opinión, me puedo equivocar ahí. Pero bueno, viste, es un poco la historia de la Argentina. Me acuerdo el caso de... Tenés que ser más positiva. Sí, necesito una coach, es que no tengo. Le pido a la mujer de Adorni si por la misma guita me hace claro. Estoy necesitando un coach ontológico. No sos Cuca, te falta un coach ontológico. Sí, mi pesimismo, ¿no? Puede ser. Pero digo, no tiene ninguna explicación, ¿no? ¿Por qué la agencia de impositiva del Estado, Aerolíneas Argentinas, etcétera, contrataría? Y en todo caso, supongamos que sí. Que dice, che, mira, me pintó pintar mandalas. Los trabajadores, y prender inciensos y contratar una coach ontológica por el Estado. Bueno, supongamos que fuera así. Bueno, pues tendrías que buscar a alguien que no sea la esposa del jefe de gabinete de ministros, porque no está bueno eso tampoco. ¿Se saben los importes? ¿Cuánto cobró por eso? No, pero son contratos, es lo que se está investigando, pero son contratos importantes, ¿no? Entonces, es la historia siempre. El problema acá es la hipocresía. Son más lumpenes también, ¿no? Es como una cosa más chiquitita. Bueno, no tan chiquitita. En este caso es chiquitita, yo diría casa, sí. ¿viste? En el caso de Adorni yo diría que sí es una cosa chiquitita. Se hablaba incluso de esto de la gran casa de fin de semana. Indiocoa es un country, que para los que conocemos la zona, es un country de clase media. A ver, igual es una casa que no baja de 200 lucas, 250 lucas verdes. Un montón de plata. Sí. Por eso, pero digo, no, pues hablaba, no, tiene una casa de $1 millón. Pero bueno, de todas maneras... La gente que alquila es una casa. Es un montón, por eso, Como además de las otras 2 o 3 que tiene, que también tienen sus valores, pero que además no puede justificar. Igual, claro, yo coincido en esto que dice Nati, que en realidad lo que sucede y que me parece que provoca más ruido es este discurso de somos diferentes, no somos la casta, y allí se produce el cortocircuito. Y yo no podía menos también que pensar que ¿por qué se hizo lo que se hizo hoy? ¿Por qué se dio esta no conferencia de prensa con ese respaldo que me contabas, Dani, de los ministros que había allí presentes, medio escudando la Santiago situación? Caputo, Santiago se dice Caputo, que le escribió el discurso. Y esta... porque en un momento Adorni estaba como más tranquilo pidiendo disculpas. En este caso estaba muy empoderado, si querés. O yo lo leí así, por lo menos lo que vi. No sé cómo lo vieron. Bueno, cinco ministros de 9 presentes en la escena, más el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, más secretarios de Estado, etcétera, etcétera. Era como una especie de reunión. Había una apuesta ahí. Claro. Sí, pero cuando te hacen eso, no te empoderan, te examinan. Claro. Ajá. Yo diría un abrazo de oso le pegó. Si me preguntás a mí, viste, yo hoy estuve a punto, tenía el tweet a medio colgar. De hecho, una foto de ellos dos, de Adorni y Santiago Caputo, y puse, lo voy a colgar ahora, soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé, ¿no? Me parece que si Santiago Caputo le armó esto, un abrazo de oso. Claro, porque pensemos lo siguiente, si tanta fuerza hay que agregarle, si tanto sustento hay que agregarle, es porque su debilidad es asombrosa. O sea, necesita de 5 ministros, de secretario de Estado, del presidente de la Cámara de Diputados para sostenerse. Ese partido de despedida, ¿vieron? Cuando llamás a todos los tipos que jugaron con vos y decís, bueno, vamos a hacer un homenaje, una bombonera. No, te apoyamos y jugás la voz.
Sumale que Si Karina... te va bien, todo bárbaro. Karina hizo un tuit. Karina después. volvió a tuitear diciendo algo así como, miren que... Es como la típica de no pienses en un elefante, ¿no? Cuando Claro. todo el tiempo sale Karina otra vez, miren que no lo vamos a echar. Y permitime dudar, ¿no? Hizo una serie de anuncios que no le importaron a nadie también, no sé. Eso es lo que escribió Santiago Caputo. Y Las después, respuestas no. la parte que lo que a él le importó, ¿no? Lo que le hizo pedirle al periodista que le pidiera disculpas es, dijiste que nadie me bancó. Che, no, mira, está toda la Argentina diciendo que sos un corrupto, maestro. Pero esa parte no te importa. O sea, Pero como a mí- Milei, ¿entendés? Decime Pedime lindo. perdón. Tengo 5 millones de likes en mis tweets. Esa es la parte más guionada por Santiago Caputo, a mi ojo, porque eso es lo que instaló de alguna manera el framing. El framing es el encuadre que le damos a la noticia. En vez de circular, che, ¿qué anunció Adorni que va a hacer el gobierno ahora? Estamos charlando de, che, ¿cómo le va a decir un periodista, un funcionario de alto rango que tiene que pedirle perdón? No tiene sentido. Y como es justamente ese encuadre el que circula, después vos en redes lees Adorni diciendo tenés que pedirme perdón. Lo que en paralelo instala que la prensa miente. Entonces, ¿Adorni eso no es corrupto si la prensa miente? ¿Se ve? Es una operación de sentido sonora. Eso es coaching ontológico. Es framing, es framing. Es teoría de la comunicación norteamericana. Estás muy afilado, te digo. Edu, tenés un día partido. Dejémoslo a él. Está Dejémoslo a él. contento él. Hoy está La contento. Plaza de Mayo lo renovó. Sí, yo te voy a decir lo que le pasa. Está agotado de tanto acto. Hace 10 días que no para de hablar de derechos humanos, está quemado. Entonces, está pasado de rosca. Yo que lo Puede conozco. ser. A ver, volviendo al tema. Primer punto, ustedes dicen entonces, tu teoría, Juana, es... Framing. Que Pero forzó, de hecho... para mí también mi teoría tiene que ver con, mientras todo esto sucedía, nos estaban rematando la Argentina con la ley de glaciares. Exactamente. Y de eso no habla nadie. Que eso también me parece que Sí, igual habló posiblemente casualmente pueda ser. Adorni de eso también. Habló Sí, de pero una parte en de serio, eso. los medios, o sea, el rebote más grande lo tiene este show de Adorni y no de verdad lo que pasaba en el Congreso. Sí, de todos modos es un show de la debilidad, ¿no? Sí. Ese es el Y tema. quedó expuesto. Claro. Porque le preguntaron 5 veces lo mismo y no supo contestar nunca. Incluso esto de... que les recomiendo a los periodistas que están ahí cubriendo Casa Rosa, que son muy buenos, no hagan 2 preguntas, porque si no le das tiempo a pensar, y aparte elige la que le gusta más. Hagan una sola, cortita, que el tipo responda, porque muchas veces termina pasando que es hábil Adorni. Sí, y termina confundiéndose ahí. La otra cosa que es de contenidos, ¿no? Sí. Pero estamos hablando del tipo que instaló la fórmula para controlar la última palabra, el fin. Claro. Bueno, eso hoy no lo puedo hacer en ningún momento, porque le ¿Cómo es eso reabrían para- todo el ¿Cómo es tiempo. la fórmula para controlar? Para controlar la última palabra, fin. Claro, antes era ahí fin, no hay ahora nada. es continuará. Claro. ¿Continuará? Tenemos una segunda parte del informe. Mira qué conductora hoy estoy. Está mejor que Brustein. ¿Viste? Adorni se estaría quemando, parte 2. ¿Qué sentís, Javier, no? Que Manuel diga eso, ¿no? De ser presidente. Mi deseo no es porque a él le vaya bien. Mi deseo es porque a mí me vaya bien, ¿no? Por eso quiero que él sea presidente, claro. Quería que nos aclare exactamente cuántas propiedades tiene usted, cuántas propiedades tiene su mujer y cuándo fueron adquiridas y también si nos puede contar dónde vive hoy, porque se habló también de otros departamentos que tiene la pareja en Caballito y en otros barrios porteños y cómo justifica esas adquisiciones con un sueldo de 3 millones de pesos más o menos y con un patrimonio que declaró cercano a los $40.000. Gracias. Sí tengo para contarte que efectivamente sí vivo en el barrio de Caballito. También tengo para contarte que el resto de los barrios, el resto de las propiedades en los diferentes barrios de la ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Claramente es falso, pero de todas maneras todo lo que tiene que estar declarado está declarado. Ahora apareció una casa, una denuncia que da la impresión es muy seria, con muchos elementos. El country Indocuá, en Exaltación de la Cruz. En los diferentes barrios de la ciudad. En Exaltación de la Cruz. Testimonios de múltiples fuentes dan cuenta de que Adorni y su pareja, Bettina Angeletti, habrían construido una vivienda propia de 2 plantas en el country Indocuá Golf Club. Rápido, para los mandados, Adorni. Mi deseo es porque a mí me vaya bien, ¿no? Por eso quiero que él sea presidente, claro. Un funcionario cuyos ingresos están en mano en 3 millones de pesos. Esta propiedad está escriturada a nombre de Bettina Angeletti, que es la mujer. Lo deben cotejar con mi declaración jurada. Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliéndome.
trabajo hay cosas que nadie nombra pero que todos perciben? No está incorporado en la declaración jurada. Está todo impecable. La declaración jurada aparecen otras 2 propiedades, son 2 departamentos, uno de 100 metros, otro de 150 metros. Entonces, primer tema, no declaró la propiedad. Claramente es falso, pero de todas maneras todo lo que tiene que estar declarado está declarado. Primera conclusión, pero hay mucho para decir, es que el jefe de gabinete no consigue explicar claramente qué fue lo que pasó con sus bienes, con sus viajes y con los dineros que haya recibido. Adorni tenía que explicar si la propiedad de Exaltación de la Cruz está o no está dentro de su declaración jurada, hace un loop. Dar detalles probablemente lo que implique sea interferir en esa investigación judicial. Tengo mucho más para decir que no interfiera en la investigación judicial. Un tema de investigación penal. Y no quiero interferir en eso. En la presentación de las declaraciones juradas, los bienes del cónyuge van a un anexo que no podemos obtener ni siquiera con un pedido de acceso a la información. Lo tiene que pedir un juez. Sería muy bueno que lo explique el jefe de gabinete. Si Ahora, es algo que él podría decir perfectamente que esa propiedad está declarada en lugar de trazar una sospecha sobre eso. Claramente es falso, pero de todas maneras todo lo que tiene que estar declarado está declarado. Segundo tema, no le cierra el blanco. Un dato complejo en esta compleja situación. Es compleja la pregunta que me hace. Es una pregunta sumamente compleja la que me hiciste. Ella tiene una consultora de coaching ontológico. Esta consultora fue creada en el mes de junio del año 2024, cuando Adorni empieza a ascender políticamente su relevancia dentro del Poder Ejecutivo. Bienvenida, ¿cómo están? Mi nombre es Betina y hoy junto con Caro les vamos a contar qué es Más Bien. Nuestro propósito es acompañar a las empresas en su proceso de transformación organizacional, potenciando su capital humano y desarrollando un camino de éxito hacia el futuro. Esta consultora tiene 3 clientes. Uno de los clientes es el grupo Foggia, cuya apoderada trabaja despacho de por medio con Karina Milei. Y es la empresa que está colocándose para quedarse con la licitación de Tecnópolis. Ustedes saben que Tecnópolis se va a privatizar. ¿Saben quién va a tener que firmar y velar por ese proceso? Adivinen, Manuel Adorni. Es un tema muy complejo de resolver. Entenderán que es un tema muy complejo y efectivamente es un tema complejo. El segundo cliente, National Shipping, es una empresa que está asociada con una multinacional que se llama Xerox y tiene como principales clientes, cuando uno mira esa nómina, todas empresas públicas. La Honorable Cámara de Diputados, el Banco Nación, el Banco Central, YPF y también creo que AISA, si no recuerdo más. Y después tenés Dacto. Dacto tiene como principal cliente a YPF. Tiempos que serán complejos, entendíamos que iban a ser meses muy complejos o tiempos muy complejos. Vamos a tratar de que estos meses de mucha complejidad, que efectivamente estamos en meses complejos. Esto cuesta su dinero. Adorni no tiene, por lo menos reconocido, un dinero tal que le permita, con su salario, después de haber sido un trabajador de 12 años en una empresa que vendía autos, hacer un juicio y llevarse $60.000, que no estaba mal para aquel momento, pero ya hace años los tiene que haber gastado. ¿De dónde saca tanta plata? Sobre mi vida privada yo no hablo. Yo tenía un mango y viajaba en subte, muchachos. Todos tenemos la misma vida que teníamos antes de asumir. Todos. ¿Tenemos la misma calidad de vida o la misma forma de vivir que antes de asumir. Y vivía en Parque Chacabuco. Ya siendo vocero. Y de ahí esta vida. Y de ahí a alquilar una casa de $2.000 por mes en un country, mientras se construía en el mismo country otra casa a nuevo. Vos tenés una desigualdad muy grande entre, no sé, Elon Musk, que tiene $200.000 millones, y yo.
A ver, habló el presidente Milei, habló por X, vamos a ver lo que posteó inmediatamente después de que terminara la conferencia de prensa. La ignorancia es atrevida, dijo. Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay. Dije, apareció, vamos. 2 semanas después. A mí, digamos, justamente lo que me propusieron es que iban a crear un instrumento para darle financiamiento a esos proyectos. Y a mí me pareció bárbaro. Dije, apareció, vamos. Lo que me propusieron es que iban a crear un instrumento. La realidad es que yo no soy un experto en este tipo de... Bueno, el propio David dice que yo de criptomonedas no sé nada. ¿Querés aprender a invertir en criptomonedas? Hacelos con los mejores. Hacelo conmigo. Turbias operetas de la política. El lunes 2 de mayo voy a estar dando una masterclass exclusiva para los alumnos Gold del mejor instituto de inversiones de toda Latinoamérica, NW Professional Traders. Visiten su página de internet para estar en contacto y aprovechar todo su contenido. Ahí veíamos un poquito de lo que vamos a estar charlando en un rato, Nati, con el tema Libra y demás. Digo, esto que se explicaba en cuanto a las declaraciones juradas del cónyuge y demás, cuestiones que tienen una lógica, hubiera sido tanto más sencillo explicarlo agradablemente también. Hay algo ahí en el igual destrato. no tiene explicación, ojo, digo, tiene razón Milei, la ignorancia es atrevida, se ve que el jefe de gabinete de ministros, el presidente, etcétera, desconocen la ley. En realidad él tiene obligación de incluir los bienes de su cónyuge, incluso los bienes propios de ella, pues esto también se dijo en algún momento, y algunos voceros del gobierno saliendo a decir que la ley no dice lo que la ley claramente dice. Los funcionarios públicos que están obligados a presentar declaraciones juradas patrimoniales tienen que presentar sus propios bienes y los del cónyuge, pero no, cuando digo los del cónyuge, no es solo los de la sociedad, pero nos vamos a casar en este momento, los de la sociedad conyugal, sino también los propios, o sea, imaginemos nosotros somos marido y mujer, los bienes que él incluso recibió antes de que nos casáramos, por donación de sus padres, por Qué bien, lo que fuere. Daniel, Estás bien parado. Estás muy bien. El country es tuyo. El country es tuyo. También el funcionario tiene obligación de presentarlos, y voy a hacer una salvedad ahí en relación a lo que se decía recién. Eso no figura en el anexo reservado. Lo que figura en el anexo reservado son los montos, los domicilios de los bienes. Ahora, que él tiene una casa, o en este caso la mujer de Adorni, la coach ontológica, Bárbara, me encantó lo que hace, que ella es propietaria de una casa en un country, eso debió haber estado declarado en la parte pública de la declaración jurada, y después en el anexo reservado, así se llama, que es para preservar la intimidad de las personas, bueno, cuál es la dirección, cuánto vale, etcétera. Pero cuándo lo compró y de quién es, tiene que estar en el anexo público. Si no está, de nuevo, es un delito eso. Hoy dijo que va a aparecer en la que viene. ¿Por qué no presentó papeles? Yo lo que no entiendo es eso. Al tipo lo están acusando porque no tiene razón. De corrupción. Y se manda a guardar durante varios días. Y de repente se junta con la gente que lo va a respaldar, los ministros y lo largan. Entonces el tipo aparece públicamente y se supone que se va a defender. Bueno, a ver, yo creo varias cosas ahí. La primera es que creo que no tiene explicación. Claro, pasa eso. Esto lo más básico me parece es esto. ¿Por qué no presenta papeles? Porque no hay. Porque efectivamente las declaraciones juradas ya las vimos todos, porque la parte pública es pública. Accedió todo el mundo a la declaración jurada de Adorni. Pero él dice que todo esto va a aparecer en la que viene. Bueno, hay que ver cuándo lo adquirió, porque si él lo adquirió con posterioridad, entonces corresponde al periodo en el que él ahora va a tener que presentar la declaración jurada de lo que cerró el año pasado. Si es así, bueno, habrá que cotejar la fecha, pues si lo adquirió con anterioridad al cierre del anterior, entonces omitió incluirlo en la declaración en la que debió haberlo incluido. Esto en cuanto a la omisión de meter eso en una declaración en la que tenía que estar. Después es la otra pregunta mucho más relevante, que es, este hombre tenía blanco, como dice Marcela Pagano, que justifique la adquisición de ese bien. Él o su esposa tenían blanco, les daba el blanco, no les daba. Sí, a Betina la coach le daba. Ay, ¿de qué vive Betina? Es de nuevo, para que se entiendan estas cosas, es Austral Construcciones. Cuando dice, Lázaro Báez creó una compañía 3 días antes. Bueno, esto es lo mismo, muchachos. O sea, si la tipa esta es la mujer de Adorni, creó una empresa 2 días antes, tiene 3 clientes, y los 3 clientes en realidad lo que hacen es triangular operaciones con empresas del Estado y con organismos del Estado, están al horno. Está difícil, Yo quiero volver a algo que decía Nati al principio, que también esto le pega como le pega porque Adorni fue
no solo en su paso por el gobierno, sino desde antes, un ícono de el anticastre, el anticorrupto. No sé si tenemos el tuit que veíamos hoy. María Eugenia Vidal me hizo reír, nunca pensé que iba a decir esta oración, pero es un tuit de Adorni del 2016. ¿Se acuerdan que Vidal se separó del marido y había un quilombo porque había un departamento que si era de ella, si era de él? Y Adorni tuitea en ese momento, bien Vidal dando explicaciones sobre su separación, es lo que debe hacer. Su vida privada, por desgracia, es pública en su caso. Y Mario le pone ahí el monito y como... Mario se levantó memera hoy, Vidal. Pero es exactamente la explicación que da Adorni hoy. Que aparte, la cuestión es esta. Si yo ahora agarro y te digo, Nati, me robaste el teléfono vos. Te lo guardaste en tu auto. Seguramente lo primero que hagas es decirme, vení, vamos al auto. Fíjate, entonces si Adorni no dice, vení, mirá, acá está mi declaración, acá está mi esto, acá están mis fotos en Punta del Este, acá está la factura, lo que sea. Si no dice eso... Bueno, lo que dice son tres cosas medio impresentables. Una es mi vida privada, se contesta solo con su tuit contra María Eugenia Vidal. No es su vida privada. Señor, es el jefe de gabinete de ministros, va a tener que dar explicaciones. Segundo, aún, digamos, incluso ni siquiera es algo de la vida privada, tiene que ver con sus bienes. Eso no solo es público, sino que tiene obligaciones legales, de dar explicaciones. No es que salió con alguien. No estamos hablando de, claro, con quién se acuesta o en qué gasta. De nuevo, ¿en qué gasta? Porque esa es su explicación es, yo gasto en lo que quiero. Bueno, con la tuya, Adorni, no con la del Estado, ¿no? Y después lo otro que es, cuando él le contesta, cuando él le contesta a John Eyer, le dice... vos apenas sos un periodista, no sos el juez. Bueno, pero los periodistas lo que hacemos, lo que pasa es que este gobierno tiene un problema con los periodistas, ¿no? Entonces, los periodistas lo que hacemos es preguntar. ¿Se acuerdan del queremos preguntar? Sí, claro. En una época se pedían esas cosas, ahora parece que no se piden más. No es más relevante que los periodistas hagan preguntas en nombre de la ciudadanía que quiere saber si el jefe de gabinete de ministros puede justificar o no sus bienes. Pero ¿no? es que para mí ahí, perdón, Dani. No, va de vos. Dani. No, que dice una cosa adicional, que es que si contesta, eso interfiere sobre el proceso judicial. Gracias, eso quería hablar sobre eso, se me escapaba. Esto es muy interesante también. Dice, no, yo no puedo hablar pues estaría interfiriendo con... No, Master, no estás interfiriendo con nada. Tenés que explicarle a la gente, pues sos un funcionario que además tiene obligaciones discursivas de dar explicaciones y no tiene ninguna injerencia sobre la causa penal. Él tendrá que en todo caso defenderse. Y vos preguntabas, ¿por qué se defienden tan mal? O vos preguntabas, ¿por qué se defienden tan mal? Yo creo también que están muy mal asesorados en general. Cuando vos mirás las causas penales, las investigaciones, en donde los toca algo jurídico, en general las defensas son realmente muy pobres, aún sin tener elementos. Uno puede imaginar, digamos, yo he ejercido la defensa penal, o sea, uno puede imaginar hacer un ejercicio creativo, si yo fuera la abogada de este tipo, ¿qué haría? Bueno, hay un montón de cosas que se podrían hacer que evidentemente no están pasando tampoco. Y de cada cosa que dice Adorni hay un tuit de Adorni que la desmiente. Sí, porque ha sido un gran tuitero. Es un profeta de sus propias cagadas. Claro. Es terrible. Yo pensaba en cuanto a cierta esto que hablábamos de la puesta en escena, por un lado, y esta forma de no responder que fue bastante violenta para con los periodistas que preguntaron. Esta persecución... Peor, Pero déjame terminar la idea. Esta persecución a quien graba el video, en vez de ver qué pasa con un video en donde hay una situación que por lo menos merece una respuesta, se persigue a la persona que graba el video. Pensaba en tu caso, Natalia, en cuanto a vos publicás una investigación periodística y se te persigue a vos en vez de estar leyendo la investigación periodística. Digo, en todo esto hay un montón más, cito los 3 últimos ejemplos más inmediatos, si querés, y que más ruido hicieron, hay una línea y que tiene que ver también con marcar la cancha para asustar y hacer que el próximo que quiera hablar o el próximo que quiera grabar y publicar un video no lo haga, porque te comes unos garrones enormes. Bueno, a Pablo Grillo le abrieron la cabeza con un proyectil, ¿no? O sea, John y yo la sacamos bastante más barata. A mí me mandaron la policía a mi casa, el fiscal Tayano me quiso apretar, le puso mis datos personales a disposición a los imputados en una causa de corrupción contra el presidente de la Nación. Sí, no es que es una boludez, pero la sacó peor Pablo Grillo. La digo, es como vos decís, hay una coherencia en este gobierno de, digamos, represalias incluso físicas, contra el periodismo cuando se decía investigar, a sacar una foto, a exhibir algo que el poder no quiere que se exhiba, que es en realidad un poco lo mismo que hacen con los ciudadanos. ¿Por qué no se puede marchar los miércoles en las marchas de los jubilados? Yo estuve en algunas y nos corrió la policía, nos vaciaron incluso estando arriba de las veredas. Lo que todos sabemos y vivimos, ¿no? Lo que no nos contaron. A mí no me la contaron, la viví en ese momento y lo denuncié. ¿Por qué hacen eso con la gente? Bueno, pues porque no quieren a la gente en la calle reclamando y no quieren que se haga una foto, no quieren que se vea que hay gente que no está de acuerdo con el gobierno. Y eso es, por supuesto, incompatible con la democracia, además de con la libertad de expresión. Esto que cuentan a ti tiene que ver con la investigación del caso Libra. Repasamos y nos metemos ahí. Y tuya la primera pregunta, Luis. Sí, pues le iba a preguntar de eso.
Estafa Libra, al menos lo están tapando con el papelón de Adorni. Hace casi 8 años me compré un débito y me endeudé. Con un crédito vas a pagar, me lo van a rematar. Me prestó plata a un amigo y pensé, me tengo que salvar. Y mirando en Twitter encontré un negocio ideal. ¿Por qué el tuit tuyo es 3 minutos después de la creación? Porque es de una la- información, de token? porque es una información que apareció cuando se hizo público, digamos, a mí me de vuelta, digamos, mi fanatismo por la cuestión tecnológica difundí. Claro. O sea, entonces dije, apareció, vamos. A mí, digamos, justamente lo que me propusieron es que iban a crear un instrumento para darle financiamiento a esos proyectos. Y a mí me pareció bárbaro. Dije, apareció, vamos. Lo que me propusieron es que iban a crear un instrumento. Novelli empieza a convertirse como una suerte de lobista, le lleva negocios, propuestas al presidente de la nación. Claro. Una moneda de oro con el rostro del presidente de la nación. Queremos felicitar a Javier Milei por la presidencia. Te felicitamos, Javier. Y bueno, en el 2020 que nos conocimos y empezamos a trabajar juntos, siempre te comportaste como un profesional y capacitaste a toda nuestra comunidad. Un excelente profesional y tenés muy merecido la presidencia del país. Otra de las propuestas era monetizar lo más posible la imagen del presidente de la nación. Merchandising. Esto está bien. Esto para repartirlo en los shows de Milei. Todo esto está en el celular de Novelli. ¿Qué le sirve a la justicia de esto? Corroborar un vínculo preexistente y ver si es suficiente esa explicación del presidente de la nación cuando dijo: yo no conocía los pormenores, yo no sabía qué era el tema Libra. La realidad es que yo no soy un experto en este tipo de... Bueno, el propio David dice que yo de criptomonedas no sé nada. Novelli le dice a Davis, yo soy el intermediario. Para que los Milei, él y su hermana, sean parte de esto. sean parte de este negocio. Milei sabía, bueno, si no sabía, ahí viene es una gran pregunta, porque si él no sabía, lo que es muy impresionante, que Milei, que tiene el insulto fácil, en 1 año y meses ya que lleva esta historia, nunca haya renegado de su relación con Novelli. La única vez que él habló en público de Novelli dijo que era un muchacho hipercreativo. Mauricio Novelli, yo a quien lo conocía de hace mucho tiempo y que es un tipo hipercreativo. Esa fue su caracterización de Novelli, ¿no? ¿Qué diría él de otro que lo metiera en una situación como esta, no? Claro, porque uno diría, tendría que estar enojadísimo con Novelli. Exacto. Ahí como me ves. Perfecto, perfecto. A ver, ahí voy a... A ver, ¿para qué? Voy a cerrar todo. Bueno, yo me voy. A ver. Chao, Mauricio. Chau, nos vemos, Cari. Karina Milei también está en permanente contacto con Novelli, con lo cual hace inverosímil al menos la idea de que él estaba poco familiarizado con el proyecto. También se conoció en las últimas horas que Novelli tiene muchas cuentas offshore en el exterior, en distintos lugares, en Islas Canarias. ¿Por qué crees que le cuesta tanto a Milei soltar a Novelli de alguna manera? ¿Puede a esta Porque altura se la va a Milei recontraponer a él. sacrificar a Novelli, No, no quedar puede. él afuera? ¿Vos lo viste a Novelli, al criptobro Novelli? Yo creo que lo vas a aclarar y se hace acá encima. Novelli tuvo tiempo de hacer desaparecer ese teléfono, porque cuando todo esto sustanció, ¿no lo habrá entregado como forma de recambio, de tal vez decir, bueno, si caigo yo, acá caen todos? ¿Por qué los cuida? Porque se la van a poner a él si no los cuida. No va a cubrir a ningún funcionario. No voy a cubrir a ninguno. Le pongo un torpedo en la cabeza al que sea. Me importa nada. Mi compromiso es con los argentinos. Yo tomé un compromiso con los argentinos. Muy bien, quedaba allí pendiente la pregunta tuya, Luis, dale. Sí, no, una de las cosas es que aparte no le hizo nada judicial a Hayden Davis, que es el que lo mete en todo el lío, ¿no? Ni a Hayden Se Davis, supone que él tendría que haber
tomado alguna medida judicial. Es que no podría, porque él forma parte de esa organización. Claro. ¿no? Accionó contra nadie. No accionó contra nadie ni públicamente ni judicialmente, ¿no? Pero te quería preguntar esto. Cuando empieza el tema de la estafa con cripto, como la gente no entiende lo de criptomonedas y todo lo demás, no tiene tanta penetración. Salta lo de Adorni y parece que eso fuera como más sensibiliza. Si quieren lo explicamos. Y las dos cosas explotan al mismo tiempo. Sí. Y en este momento, digamos, las primeras encuestas que están apareciendo plantean que Adorni tiene que renunciar y ya se pone en tela de juicio al mismo presidente, no al mismo Milei. Sí, lo que se dice es como, bueno, a ver, lo de Adorni es como más gráfico, hay un avión privado, Punta del Este, como cositas como más de color que a la gente, viste, le dan morbo. La palabra deslomado. Claro, deslomado, el tipo en Punta del Este, un avión privado deslomándose, la gente se hincha los huevos de eso. Por más que, digamos, ese vuelo en un avión privado sale a $3.500 y la estafa libre es una estafa de casi 300 millones de dólares. Claro. Y lo otro que vos decís es cierto, que es que la idea de la cosa cripto y la blockchain genera como un poco de confusión y es bastante sencillo de explicar. Yo me gusta pensarlo así. Imaginen que no es una criptonada. Imaginen que viene un amigo de Milei y le dice, che, amigo, voy a sacar una empresa a cotizar en bolsa, ¿no? Mi empresita de caramelos va a salir a la bolsa. ¿Me das una mano? Y bueno, mira, yo gratis no lo voy a hacer, son 5 palos. Bueno, dale, firmamos un acuerdo. Y vos, que sos muy conocido, muy famoso, sos el presidente de un país, además, vas a decir, che, pongan acá que la empresa de caramelo de mi amigo está buenísima, compren acciones de la empresa de caramelo de mi amigo. Bueno, bárbaro. Y yo te digo, mira, primero saquémonos una fotito, ¿vale? Entonces me sacamos una fotito y te doy un palo. Bueno, dale, acá está la fotito. Esa, la firma del contrato es la foto. Entonces, después, bueno, ahora necesito que vengas a esta reunión. Bueno, dale. Bueno, y ahora necesito que pongas un tweet, que tenés cuántos millones de seguidores, diciendo que la gente compre las acciones de mi empresa de caramelo que acaba de salir a la bolsa. Bueno, bárbaro, dale, lo hago. Y cuando vos lo haces, mi empresa del caramelo, que sale con una acción que vale 0,0000 nada de dólar, de repente vale $5. O sea, quintuplica su valor. ¿Sí? ¿Y a quién le paga la gente? Y salen 55.000 personas en el mundo a comprar acciones de mi empresa de caramelos. ¿Y a quién le pagan? Bueno, a mí y a mis 3 amigos que estamos emitiendo acciones de mi empresa de caramelos y que nos llevamos 300 palos. Y de repente vos te cagaste y decís, no, hice una cagada, me parece que esta empresa de caramelos, los caramelos son una cagada. Mejor no, chico, me arrepentí. Y yo vendo todo, el famoso rug pull, que ¿no? tiran de la alfombra, la gente se queda con el culo para el norte, en pelotas, en pampa y la vida, discúlpenme el francés, y yo me llevo 300 palos. Y vos te llevas por lo menos 5, porque esto también es medio raro, ¿no? Yo te pago 5 palos para llevarme casi 300. Pero bueno, pongamos que sí. Y de repente digamos, de repente me secuestran mi teléfono, ¿no? Y el fiscal lo esconde en un cajón. Se hace un peritaje, tarda un montón, además. El fiscal se toma 7 meses para mandar a peritar. Y vos das la clave. Y yo doy la clave, espera, y en el medio vos vas a elecciones. En el medio vas a elecciones. A mí me secuestran mi teléfono en marzo y vos en octubre tenés una elección de medio término que pone en juego tu gobierno. Pues sos el presidente de un país, acordate que te conté eso. Bueno, y entonces el fiscal dice, espera, vamos a esperar un toque para peritarlo. Yo ya lo tengo el teléfono, vamos a guardarle un toque. Y casi sobre las elecciones lo manda a peritar. Y el peritaje aparece después de las elecciones que vos ganás. Sí, pero digo, no es un detalle menor lo de la clave, porque no es que no podían abrir el teléfono. No hubieran podido si yo no les daba la clave. Claro. Y entonces, bueno, obviamente la pregunta es ¿por qué les doy la clave? Claro. ¿Y cuál es tu teoría? Claro. Bueno, lo que un poco dije ahí el otro día cuando estuve en País de Boludos, yo creo, hay varias teorías, ¿no? Las mismas que tenemos todos, no es que yo soy una genia o tengo información que ustedes no tienen, o sea, o el pibe es un tarado, que es muy posible. Voto esa. ¿Cuál? Novelli, digamos. Okay. O es un, tiene pinta de medio Tiene boludo. pinta de criptotonto, es muy posible. Sí, hay muchos indicios de que es un criptotonto. Es muy rebuscado. Pero al mismo tiempo decís, che, esperá, un pibe que está en tecnología, no puede ser tan estúpido de pensar que borrando los WhatsApp del teléfono se borran del teléfono. Claro. Entonces, y después encima da la clave. Y yo creo que eso tiene más que ver con una cuestión de protección. Y yo creo que los empresarios sí están bien asesorados, a diferencia de Milei. Yo creo que sí están, y uno ve quiénes son los abogados, etcétera. Digo, ahí sí
puedo manejar otro tipo de información. Yo creo que los empresarios, tanto Hayden Davis como los empresarios locales, sí están bien asesorados. Y bueno, yo creo que ahí entregó la clave como un resguardo, porque todo el mundo sabe que si cae el criptotonto, cae el presidente de la nación. Y nadie va a permitir que eso ocurra, como de hecho Tajano no lo está permitiendo. Claro. Ahora, ¿y por qué razón Milei se metería en un proceso de esa naturaleza en donde a todas luces dejaba todas las marcas? Por 5 millones de dólares. Que es lo que se supone y todo indica en el mensaje que tiene Novelli en su teléfono, en el blog, que deja en un blog de notas, que fue lo que habrían cobrado, ¿no? Tenemos que ir cerrando, pero quiero, antes de despedirte, que cuentes un poco en dónde apareces vos en todo esto, porque me parece muy importante por vos y por todo el resto que viene también laburando en periodismo de investigación. Te agradezco, Federica. Mira, yo, la verdad es que de manera muy tangencial, yo no estaba interesada en la causa Libra, para mí es una causa de corrupción más de las miles que he visto y qué sé yo, la miraba, pero no era un tema que me interesara mucho. Sí me interesó cuando me enteré y entendí que el fiscal Tajano estaba escondiendo el arma homicida de la causa, porque eso es lo que ocurrió. Es un homicidio, al fiscal le traen el arma y el fiscal la guarda en un cajón. Eso fue lo que hizo el fiscal Tajano. Cuando yo tomo conocimiento de eso, lo publico en mi medio independiente, que se llama La Justa, en nataliagolosin.com, que no tiene pauta, no tiene nada, se banca con los aportes de la gente que me lee y que pueden no hacerlo y leerme de manera gratuita. He hecho algunas otras investigaciones. Yo lo publico, digamos, para mí la noticia era el fiscal de la causa Libra está escondiendo el arma homicida en la principal causa de presunta corrupción contra el presidente de la Nación. Y a partir de eso, esto es un viernes a la mañana, el lunes siguiente, primer día hábil siguiente, a la tarde tenía la policía en mi casa, intentando notificarme de una supuesta declaración testimonial completamente ridícula, porque yo no tenía nada para aportar, no es que yo tenía pruebas. Yo lo único que dije fue, oigan, el fiscal está escondiendo la prueba. Yo no dije, yo tengo pruebas. Yo mostré parte de esas pruebas, que lo que hicieron fue forzar al fiscal a terminar de mostrarles a las partes, cosa que él no estaba haciendo, no solo ese peritaje, sino el peritaje completo y el contenido del teléfono de Novelli, que de ahí es donde viene todo lo que venimos viendo en estos días. Eso, un poco, la mano del fiscal se ve como forzada a hacerlo, cosa que debió haber hecho desde siempre, por supuesto, porque era prueba importante de la causa por esa investigación. Bueno, finalmente la declaración testimonial se suspendió, pero después de que hubo como un abrumador apoyo, que yo por supuesto aprovecho acá también para volver a agradecerlo, de organizaciones desde CIPREVA, yo soy afiliada, FOPEA, la Academia Nacional de Periodismo, gente muy diversa, yo eso lo celebro mucho y lo puse en mis agradecimientos la semana pasada en el newsletter, desde Joaquín Morales Solá y Marcelo Longobardi o Hugo Alconadamón, pasando por el medio, hasta Seba Lacunza, Ariel Sack, el Gato Silvestre, Juan Alonso, digamos, una diversidad de gente que creo que entiende muy bien que la libertad de expresión no se puede discutir y que el secreto de la fuente periodística que nos ampara a quienes investigamos al poder por la Constitución Nacional, por el artículo 43 de la Constitución, es clave, porque si no podemos investigar al poder, pues no hay democracia posible, ¿no? Gracias, Nati. Gracias a ustedes. Felicitaciones por el laburo que Muchas haces. gracias. Y está buenísimo cómo contás las cosas, es muy lindo. Muchas gracias, Federica, gracias. Seguimos, sí, ahora nos metemos un poco en lo que fueron las repercusiones de este 24, estos 50 años del golpe de Estado, nunca más. A ver si nos dicen a dónde han escondido las flores. Jornada histórica, La verdad que las presencias y la cantidad de gente fue, yo les diría, sobrepasó todo. Tremenda emoción recibir a Pablo Grillo laburando en el escenario, compañeros. Miren lo que es esta imagen. Este recorrido que llega hasta allí, hasta la cúpula de Plaza de Mayo, es impresionante. Quienes quieren administrar el pasado como se administra un inventario, saben exactamente lo que hacen, pero también lo sabemos quienes lo olvidamos. Para que no se pierda la memoria, no se puede perder. Es parte de nuestra historia contemporánea. Esa llama tiene que seguir encendida. La movilización, me parece a mí, es el reemplazo de la discusión y el debate. La presencia es una forma de argumentar cuando el contendiente se niega al argumento puro. Y ayer creo que resultó. De boca en boca.
Yo como abuela contándole la historia de lo que pasó a mi nieta que tiene 8 años. Saliendo a las calles, buscando pequeños espacios donde politizar, aunque sea un poco. Esto se llama apropiación cultural, partidaria y cultural. Se apropiaron otra vez del 24 de marzo, era obvio, ¿no? El relato se construye apropiándose de símbolos, ¿no? En general. Entonces, este 24 de marzo pasó de ser una fecha de memoria colectiva interesante a un territorio político. Y eso es muy molesto. Lo resignificaron y con el tiempo lo administraron como propio. A mí me agotó esto. Me asombra ciertas cosas que yo creí que estaban saldadas, ¿no? En donde, claro, porque yo creo que en algo estábamos todos de acuerdo, que no había ni matices, ni grieta, ni nada, que fue un Estado asesino y represor, es lo peor que hay. No hay mucha forma para contarlo, ¿no? A mí me daría mucha vergüenza ir a una reunión familiar y no estar haciéndome cargo de que tengo un tío desaparecido. Me daría mucha vergüenza, mucha vergüenza. Mucha vergüenza que me pregunten y decir, no quiero separar mi público, o no quiero perder viewers, o no quiero perder mis negocios o mis cosas. Esto no se tiene que olvidar nunca. Y cada vez que yo pueda hablar, lo voy a hacer con orgullo. Pero me llama la atención hoy en día la discusión, ¿no? La discusión de, no, bueno, pero esto empezó antes. Por eso yo, con tranquilidad y con sensatez, creo que hay que preguntarnos si en serio tenemos que hablar del daño previo. No podemos explicar que Montoneros, ERP, FARC y FAP mataron 1.094 personas, hirieron 2.268 personas, secuestraron 758 personas, atentaron con bombas 4.380. Eso se tiene que poder decir en la Argentina. Sí, pero para mí el 24 de marzo es el día que arranca el golpe de Estado. Digo esto de memoria completa. Está bien para contarlo otro día, qué sé yo. Hoy es el día donde hablamos de los genocidios. Digo esto de memoria completa. Está bien para contarlo otro día, qué sé yo. Hoy es el día donde hablamos de los genocidios. No te cuentan la verdad completa. Por eso, hoy presenté un proyecto de ley para modificar la denominación del feriado 24 de marzo. Feriado Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa. Estamos acá para que estas cosas no vuelvan a pasar, ¿no? Y para que tampoco se olvide lo que pasó. Somos un poco la voz de todos los que ya no están para salir a pelear a la calle. Para mí es importante porque es parte de la historia de mi familia, es un montón de personas que no conocí, es un montón de personas que podrían haber hecho un montón por el país, que no están vivas para hacerlo, que no están presentes para hacerlo. ¿La tapa de Clarín y de Nación de hoy? Claro, una vergüenza. La tapa de Clarín, es para verla la tapa de Clarín y de Nación de hoy. La verdad que, ¿cómo quedan? Cuando se analice este momento histórico, ¿dónde estaba cada uno cuando se cumplieron 50 años del golpe? Y vos veas las tapas de Clarín y Nación, vas a automáticamente ir a buscar las tapas de Clarín y Nación del 24 de marzo del 76. Nuevo gobierno, las Fuerzas Armadas toman el control del país, ninguno hablaba de dictadura porque, claro, hicieron negocio a lo loco. Vos viste lo que pasó hoy con Cristina, ¿no? Apareció haciendo un acto político. Sí, sí. O sea, su balcón otra vez. Cristina Kirchner. Miren el pañuelo que colgó desde el balcón, Cristina, que dice Memoria y Verdad. El cristinocentrismo. Nada que no sepamos. Hoy era el festival de Cristina, aparecían en un cumple. Hoy era el festival de Cristina, aparecían en un cumple. Y esto es lo que me da esperanza. Seguimos y seguiremos recordando porque la historia la construimos en el presente. Qué lindo lo que pasó ayer. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Sí, dale. Esa chica, esa periodista, no es muy inteligente. ¿Cuál de todas? La que dijo, esto es el Festival de Cristina. Cristina Pérez. Porque no se da cuenta que el tema de los derechos humanos y del Lo amo 24 de porque fue marzo muy sutil. es un tema que sensibiliza a toda la sociedad. Y ella, que es anticristinista, se lo regala a Cristina. Claro. O sea, Claro. Tiene un poco pensamiento amplio, profundo, digo yo. La verdad que se equivoca.
Espero nunca pelearme con Luis. Franco Mercuriali está, con eso digo... Franco Mercuriali era Luis Brostein. Fue muy poética la crítica. De gráfica, entonces fue muy poética. Sí, fue muy poética la Pero reacciono tarde. No, reacciono Me podés pegar todo el tiempo y yo te miro. Y después a lo mejor reacciono. Es muy buena la reflexión del negro Dolina. Presencia versus digital, versus presencia corporal, física, versus la fantasía de lo digital y lo manipulable de lo digital. ¿no? Además, lleva mucho trabajo ir a esa marcha. O sea, no es que uno es automático, como uno agarra un teléfono y está digital. Mi madre, que tiene 83 años y necesitó ir este año, se tomó el subte, caminó no sé cuántas cuadras, la apretujaron, se animó a cruzar de vereda porque hacía mucho calor. Me dice, crucé la columna de no sé quién y me lo contaba como uno sabía, se derretía el sol, entonces se cruzó. O sea, toda la aventura le llevó como 5 horas. Entonces llegó acá, me dice, me saqué la zapatilla, Fede, estoy cansada, me decía. Pero de verdad hay mucho trabajo en eso y eso es tener ganas de estar presente y eso en sí mismo, todas y cada una de las personas que estuvieron ayer les pasó algo parecido. Digo, ahí había gente que venía de mucho más lejos y esa presencia vale el triple, el cuádruple, no sé cómo dimensionarla, que agarrar un teléfono y militar. Es compromiso. Vos pones el cuerpo, te estás comprometiendo. Estás escribiendo algo y el compromiso y mañana lo podés cambiar. Pero poner el cuerpo es poner el cuerpo. A mí me pareció recontra importante. Eso de apropiación de lo simbólico. Apropiación cultural. Apropiación cultural. Apropiación es cuando resignificás algo y le das un sentido contrario al que tiene, como es lo que hacen ellos. Hablan de cambio cuando son conservadores. Hablan de libertad cuando le pegan a la gente que quiere expresarse públicamente. Pero aparte hablan de la batalla cultural todos los días y después la apropiación cultural, que se pongan de acuerdo. Además, lo que pasó a mí me parece con mucha fuerza es que el pasado, al que uno vuelve como acto de memoria, hizo hablar al presente, en el sentido de hizo hablar a Martínez Dios de nuevo en múltiples programas, se mostró que hay un plan económico hoy que es el de ese pasado, muy parecido al de ese pasado, y también una profunda molestia acerca de lo que pasa en esas movilizaciones sociales entre el pueblo y sus liderazgos. O sea, yo creo que no es casualidad que Luciani presentó un escrito para revocar la prisión domiciliaria de Cristina en términos de lo que ocurrió ayer, de un conjunto de columnas conectándose con ese liderazgo. Eso es medio de último momento de la jornada de hoy, que expliquémoslo un poquito más en detalle, Dani, porque está bueno que lo traigas a cuento para también actualizar un poco lo que viene siendo la noticia en referencia a Cristina y su detención domiciliaria y la presencia de tanta gente ayer frente a su casa. La noticia es que el fiscal Luciani presentó un escrito en el que argumenta que Cristina Kirchner incumplió con el régimen de detención tras las movilizaciones de la Cámpora San José 11-11 y advierte que se podría pedir la revocación de su prisión domiciliaria. Bueno, eso es producto de que pasó algo ahí que efectivamente genera una molestia. No hizo algo distinto Cristina. Pasó algo distinto con lo que pasó abajo, no con Cristina. Sí, Cristina eso mismo lo hizo muchas veces. De hecho, desde que empezó toda esta situación de Cristina detenida no ilegalmente, pero sí injustamente en su domicilio, las modificaciones fueron siempre con un ritmo, ¿no? Cuando la meten en San José y nosotros empezamos a ir, ahí fue, bueno, no puede salir en cualquier momento al balcón, ok. Recibía gente. Cuando se juntó con economistas, restricción de visitas. Y ahora que se tuvieron que fumar, que vayamos 45.000 personas a la puerta de la Casa Cristina, ahora que no pueda estar más ahí. Siempre es acción-reacción. Ya que estamos hablando de números, ¿se barajan números de la jornada de ayer de la plaza? ¿Alguien escuchó algo? Yo lo que escuché era que decían más de 1 millón de personas, pero viste que... Claro, pero viste que hay un punto, la plaza se puede medir hasta un punto, porque después ya no lo puedes ver más. Se superó. 2 millones, dice Chimi. El Chimi redobla la apuesta. 3 millones. No, pero es que puede ser porque una vez que se pasa el límite ya no se puede calcular. Fueron muy grandes las manifestaciones. En otras ciudades, ¿no? En todas las... Mar del Plata, Córdoba. En todo. Hasta en Santa Fe, la ciudad. Córdoba. Pero Mendoza y Córdoba, que son las 2 ciudades donde tiene la imagen positiva más alta el presidente, fueron impresionantes.
Porque lo que decías vos antes, no es un tema de un partido político. Cuando se lo dan a Cristina se lo están regalando. Exactamente. Las redes también hablaron, ¿no? Hubo mucho rebote y Juana sabe un montonazo de eso. Juanita enredada allí en la pantalla para contarnos un poco. Así es. Los voy a tener que pelear un poquito acá, porque ustedes decían, bueno, hay que estar en la plaza, sí, claro, pero también el clima de redes es importante porque este gobierno lamentablemente se fija mucho en los trending topics de Twitter. El clima que tuvimos en redes sociales ayer fue muy festivo, cosa que es atípica en Twitter, que sabemos que es una cloaca. Como primera imagen tenemos una foto que sube Ángela Lerena, periodista, de Pablo Grillo, que lo vimos hace un ratito en imágenes. Dice, Pablo Grillo estuvo hoy en Plaza de Mayo retratando la marcha con su cámara de fotos. No nos han vencido. Y es hermosa esta imagen con toda la multitud detrás, luego del trágico ataque que sufrió por la cuestión de la represión. Muy conmovedor ver a Pablo Grillo arriba de ese escenario con su cámara, fue muy bello. Y verlo trabajando. Sí, exactamente. Totalmente. Bien, vamos al siguiente. Este dice, el 24 de marzo es feriado desde 2006 gracias a Néstor Kirchner. Datos, no opinión. Han visto Bueno. que, sí. ¿Quién lo escribe? Así citamos bien la fuente. @MauroFZ. Igual esto es un chiste. O sea, es chiste, es verdad, chequeen. No que le crean a los periodistas. No, pero digo, hay algo de reivindicar, ¿no? La cuestión de, o sea, es real que es feriado gracias a Néstor Kirchner. La cuestión de datos, no opinión, es más la vuelta de tuerca de humor que le dan las redes para ayudar a circular. Sí, también hay algo, me parece, que se refiere no solo a que Néstor decretó el feriado, sino también a que nos parece necesario como sociedad que este día sea feriado por las políticas que tomó Néstor Kirchner. Es que también es cierto que pasaba como un día más y a partir de que es un feriado también de alguna manera obliga a, aunque sea mencionar el por qué es un feriado. Y en los colegios Había se tiene que mucho, hablar. claro, había mucho de pibe que hasta ese año no hablaban del tema en el colegio y a partir de que empieza a ser feriado y empieza a ser una política de Estado, empiezan a revisar un poco nuestro pasado y a tomar esa fecha como parte de nuestra historia y obligar de alguna manera a tener registro de eso. Es un caso más de lo que no se nombra no existe. Exactamente. Si el pibe viene y te dice, mamá, ¿por qué el lunes no tengo clases? Le vas a tener que explicar que algo pasó un 24 de marzo. Bien, vamos al siguiente. Te amo, Argentina. Duele tener que compartirte con quienes quieren borrar tu historia. También en la línea de reivindicar esta fecha de conmemoración. Y bueno, en el marco de este gobierno que ya sabemos que la vicepresidenta está en Narnia. Vamos a decirlo así para ser amables. Es negacionista. Es negacionista, es negacionista. Es amiga de los milicos. Bien. Visitaba a Videla en la cárcel. Puedo frenar ahí para no decir algo poco... Vamos al que sigue. No, esto es como una... voy a explicar el formato, ¿ok? Esto es como una conversación. Esto es un tono más joven. Dice, no fueron 30.000, fueron 8.542. La otra persona responde, ¿pero no ves que fueron 9.234? El Jabo, sacamos 53 millones de personas de la pobreza. Sí. Es rara la vara de la rigurosidad de este gobierno en la que los 30.000 los podemos cuestionar, luego salimos a decir sacamos a 1.300.000, 800 personas de la pobreza. No tiene demasiado sentido, pero sí, bueno. A mí esta parte del cuestionamiento de no son 30.000 que inicialmente, en realidad siempre creo que nos dolió y nos ofendió mucho, la vuelta de tuerca que se le empezó a dar, no sé bien quién arrancó con eso, pero diciendo ok, no son 30.000, decinos cuántos son, dale, vamos con los archivos, dale, desclasificá, hablá, contá, decí. Ese retruque me pareció súper interesante, porque de alguna manera es, bueno, dale, contémoslo juntos. Sí, porque aparte el número es importante, pero no es lo principal es lo que se hizo. Si fueran 28.000, son 28.000 personas que secuestraron, torturaron, violaron, le robaron los bebés. Entonces, ese razonamiento está montado en el silencio de todos los que claro, lo hicieron. Sí, y el destrozar las pruebas y el no, pacto de silencio. no hablar nunca de nada. Entonces es, bueno, ok, hablemos. El que se sigan encontrando restos, o sea, lo que poco que se sabe es gracias al equipo de antropología forense, a los sobrevivientes, a los testigos, a los juicios, y del resto no se sabe nada. Por los victimarios, por quienes cometieron los delitos y los horrores, no se sabe nada. Y te suma más ahí también es ponerle rostro a los desaparecidos en algún punto. Digo, hay un porcentaje muy grande que fueron activistas sindicales y te habla también del plan estructural de la dictadura de instalar un modelo económico. Bien, seguimos, nos pusimos muy serios. La fuerza de esas manos y una foto de Cristina con Eve y Estela de Carlotto, ¿verdad?
presidentas eran las de antes, muchachos. Increíble esta foto, ¿eh? Es hermosa. No sé, me gustaría saber quién la sacó para poder nombrarlo, porque es... Me la voy a colgar en mi casa. Para mí, Cristina dijo, agárrame que lo mato. Sí. Le agarró Eve y Estela. Diciendo, tranquila, Cristina. No, Eve no la hubiera agarrado. Es hermosa y un símbolo también, ¿no?, de su política de Estado como presidenta en relación a las cuestiones de derechos humanos. ¿Tenemos más? ¿Vamos? Tenemos uno más. Sí, dale. Estoy orgulloso de ser argentino porque soy del mismo país que las abuelas de Plaza de Mayo. Esto es muy lindo. Les voy a contar una infidencia de las redes sociales. En general, las cuentas que escriben así con minúsculas son personas jóvenes, de menos de 25. Códigos tuiteros. Me parece muy lindo que esta reivindicación venga de alguien joven porque... Está como toda esta idea de los jóvenes se involucran o no, y digo sí, y reivindicamos a las abuelas y a las madres como mujeres que le pusieron rostro a otra manera de hacer política y reclamar por los derechos humanos. Bien, continuamos ahora. Maldición, ha sido un día hermoso. ¿Sabes? No sonó. Maldición, ha sido un día hermoso. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Se cansó, Daddy. Digo, ¿por qué te volcaste a la política, Daddy? Yo no me volco. Porque... Ahí le pregunta del animal. Sí, yo Cristina. Yo nunca mencioné a Cristina, nunca mencioné a nadie. Bueno, es la segunda pregunta. No me volqué a la política. Él se volcó a la política. Yo no. Soy Miguel Torres del CEL. Nací en Santa Fe, decidí meterme en la política. Miguel Torres del CEL, diputado por Santa Fe. Miguel del CEL ha sido sacudido por una sentencia. Lo condenaron a 6 meses de inhabilitación para ejercer cargo público. Le hicieron precio. No pueden justificar cómo hicieron la campaña electoral, con qué plata. Él se volcó a la política. Zapatero a su zapato. Hay que ser valiente y patriota para decirle a ese presidente de los Estados Unidos, no, en España manda España, en España manda el gobierno de España y la soberanía de España, eso es ser patriota. Me siento orgulloso de Pedro Sánchez, me siento orgulloso de su tarea, de su valentía, de su dignidad. Y hablando de Donald, no, de ese no. That'll be opened very soon if this works. How soon? And who's in control of it? Will Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be in Me control? and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Neta, que los gringos tienen un chingo de suerte. A donde quiera que ellos llevan la libertad, encuentran petróleo. Y acá lo tenemos a Sánchez contra la derecha española. Dijo usted textualmente lo siguiente, señor Feijóo. Dijo, Irán, y le cito textualmente, abro comillas, Irán ha financiado y armado a organizaciones terroristas fuera de sus fronteras. Es decir, el mismo argumento que utilizó el señor Aznar al vincular a Saddam Hussein con Al-Qaeda y Hamás. Y sostuvo usted que el ataque era legítimo. Usted dijo que el ataque era legítimo porque Irán, cito de nuevo, persigue la bomba nuclear. Claro, la bomba nuclear. Pero ¿usted esto dónde lo ha leído, señor Feijóo? ¿En OK Diario? ¿No sabe usted poner a Huelva en el mapa, pero sí sabe dónde están las armas nucleares en Irán? Por suerte está Pep. Never ever in the history in the humanity, never ever we had the info in front of our eyes watching more clear than now. The genocide in Palestine, what happened in Ukraine, what happened in Russia, what happened all around the world, in Sudan and everywhere, what happened in front of us. You want to see it? Someone here? No, honestly. I appreciate it because in 10 years or last 2 years, it's the first time one journalist asked me about that. It looks like you are not allowed to do it for your work, I don't know. And the injustice, from my point of view, the justice, you have to talk. You have to talk. Otherwise, the justice move on, move on. La dignidad de estos niños cubanos ante el apagón yanqui.
un amado que amamos. Daniel planteó al principio que el peronismo pasó a ser el partido de la inflación, del caos. A mí lo que me parece es que la decisión sobre la agenda es la decisión sobre las respuestas también. ¿Qué quiero decir? Si nosotros aceptamos discutir el superávit fiscal como una bandera, en vez de discutir el nivel de las jubilaciones o la obra pública, ya perdiste. Ya estás en la escena montada por ellos. Claro, la respuesta es, y bueno, hay que ser ordenado, no se puede hacer cualquier cosa. La discusión no es sobre el superávit fiscal, es sobre la distribución del ingreso y es sobre el rol del Estado. La cuestión fiscal tiene que ser un resultado de eso, no el punto de partida. Entonces podés discutir la política tributaria, podés discutir todas las políticas, pero si vos empezás discutiendo lo fiscal, terminás discutiendo la necesidad del capital, no de las personas. Yo creo que el tema de Argentina es la distribución del ingreso. Y la única figura que uno mira y sabe que va a mejorar la distribución del ingreso es Cristina. Desde Brasil, la abogada le paró el carro a Feynman. Agostina, ¿qué enseñanza te dejó todo esto? Que no soy racista. Vos, Feynman, que me matas por Twitter, no soy racista, Feynman. He respondido mal, he pedido perdón, he reaccionado a gestos obscenos. Y me ha sorprendido, que vos me ataques de esa manera, siendo que vos también te has metido con la comunidad LGBT y también has dicho que en Argentina el país no quería villeros. Vos me vas a venir a decir a mí. Yo nunca dije racista. eso. Yo nunca dije eso. Sí, ahora, eso fue en tus redes sociales y hay videos. Una entrevistadora un poco distraída. ¿Qué cree usted que es el peor problema que tiene la Argentina hoy? El económico, la seguridad, la salud. No, no es uno, es un montón. ¿Cree que le falta una pierna? No, la escondemos. Sí. Bueno, perdón. Esta pregunta está de más. Nos gusta hacer ¿a dónde está la pierna? Acá está. Una entrevistada un poco libertaria. Y hay mucha más pobreza, mucho menos laburos y todo, pero yo estoy bien. ¿Vos estás bien? ¿Y qué trabajas vos? Yo nada, estoy estudiando. ¿Qué estudias? Derecho. Ay, qué lindo. ¿Acá en la Facultad de Derecho? Sí. Perdón, en la UBA. Sí, en la UBA. ¿Y cómo está la facultad? Siempre es un quilombo, pero bien. ¿Qué pensás del desfinanciamiento universitario? Que parece que ahora otra vez va a haber problema con el financiamiento. Ay, qué sé yo, no tengo ni idea de eso. O sea, yo sé que están mal pagos y que tienen razón, pero, o sea, no tengo ni idea. Pero si no abre la facultad, ¿te afecta a vos? Sí, obvio, me afecta, pero bueno, qué sé yo. ¿Vos podrías pagar una facultad privada? Yo creo que sí, o sea, obviamente que no sería lo mismo que yendo a una pública, pero yo creo que sí. ¿Vos te mantienes tus papás? Claro, por eso. O sea, no sería lo mismo pagar nada a 2 millones. Sí, no, claramente. Pero yo creo que... ¿Vos a quién votaste? Yo voté a Milei. ¿Por qué lo votaste? Porque la verdad que soy antiperonista. ¿Y qué te gusta de Milei? Porque vos ya sabemos que sos antiperonista, me dijiste. Claro, solamente por eso lo voté. Que vos sos antiperonista de cuna. Claro, no se los quiere. A vos te enseña, vos tenés un papá antiperonista, una mamá antiperonista y vos saliste antiperonista. Sí, igual lo pienso ahora que soy más grande también, así que fui criada bien. Gracias por seguirnos, chao. Breve resumen de un montón de cosas que van pasando. La cronista distraída, la que pregunta si el señor le falta una pierna, es una maravilla, porque ¿qué va a hacer el señor? Un beso enorme al señor. Debe estar todavía mordiéndose la lengua para no dar la respuesta. La estoy disimulando, le dice, ¿qué le va a decir? Debe estar riendo, y el tema de la abogada que está detenida en Brasil, la que apura Feynman, ¿se sabe algo por qué era? Ayer la noticia era que podía viajar a la Argentina finalmente. Hoy la noticia hasta primeras horas de la tarde era que no podía viajar a la Argentina. Yo tengo algo que no es información, son cosas que vi en redes sociales. Que vi, por un lado, que Marcela Pagano, que estaba muy con ese tema, le agradeció a Alberto Fernández. No sé a son de qué, pero algo hizo el capitán. Que habló con la Cancillería. No estás aportando nada. Bueno. Y otra persona dijo que lo que complicó la vuelta es Pablo Kirchner, el canciller actual. Yo elijo. ¿Por qué? No sé. Porque Por se la pelea metió, con Lula. No sé. se metió a negociar y le dijo que tenía que decir algo y eso la defensa le estaba recomendando que no lo diga y al decir eso como que se le complicó la situación. Igual lo raro es que el fiscal brasilero de esta causa está diciendo que ella puede pagar la fianza y venirse a la Argentina. Que eran y el juez, $150.000. Y el juez le dijo, no podés. Que es raro, que por lo general el juez lo que hace es determinar sobre lo que el fiscal pide, no es independiente de lo que el fiscal está reclamando. Así que
muchos están sospechando que hay otra cosa más atrás. Hay algo muy gracioso con el caso de Agostina, que es que hay gente que está diciendo, será racista, pero es nuestra racista, porque ella responde de esa manera a una persona, un hombre que la estaba acosando en la vía pública. Sí. Nada, hay toda una situación ahí de desolación, en el sentido de que el Estado argentino tampoco está metiendo mucha mano ahí para ayudar a que salga. Recordemos que Brasil tiene leyes mucho más duras en relación a la cuestión del racismo. No, y más allá de cualquier cuestión, por supuesto que condenamos cualquier gesto o acto racista. La está pasando horrible. Sí, se debe estar... Pero el gobierno no ayuda a los que estamos acá, va a ayudar a los que está afuera, imagínate. ¿Corte? Dale, vamos. Y nosotros te decíamos que mientras todos mirábamos a Dorni nervioso, pedime perdón, mientras tanto en el Congreso, ¿qué pasaba? Pedime perdón. Bueno, hoy tuvo lugar la primera audiencia de 2, mañana la segunda, sobre el tema de la ley de glaciares. Sí. Hubo más de 100.000 inscriptos para participar de ese debate. Fueron convocados 360, o sea, un 0,03% del total. Pero a eso que fueron convocados para que participaran de la discusión, a muchos de ellos no se los dejó hablar e inclusive a algunas personas se les interrumpió el micrófono. Ahí tenés. Por lo cual... digo porque tiene que ver con el gran hecho democrático de masas de ayer. Daba muy poquito tiempo. 5 minutos cada uno tenía para hablar y en ninguno de los casos se cumplió. Por lo cual, más allá de la discusión de la ley de glaciares, que tiene como muchos elementos a favor y en contra, hay de nuevo una puesta en escena de una fuerte restricción democrática. No se dejó hablar a los ambientalistas. Para que no los deje entrar. Exacto. Gracias, ha sido un placer. Ya está el equipo ahí, está Dieguito ahí escondido atrás de un monitor. No te escondas porque te estoy viendo. A David ya lo vi, a Guada que se están levantando. Arriba a laburar. El resumen, nosotros mañana.